¿Sabías que hay un versículo que simplemente desapareció de la Biblia? Lo que vas a descubrir hoy no solo cambiará la forma en que ves las Escrituras, sino que también revela secretos que muchos intentaron mantener ocultos. Quédate hasta el final, porque este misterio te hará cuestionar todo lo que creías sobre los textos sagrados, y si quieres seguir explorando oraciones poderosas y secretos bíblicos, suscríbete y dale like, no querrás perderte lo que viene. Para entender cómo un versículo pudo desaparecer, primero debemos retroceder más de 2000 años y mirar cómo se compiló la Biblia tal como la conocemos hoy. Lo que llamamos Biblia no siempre fue un libro único y cerrado. En sus primeros siglos, era una colección de escritos muy variados, redactados en diferentes idiomas, hebreo, arameo y griego. Estos textos surgieron en contextos muy distintos, algunos eran cartas de apóstoles, otros relatos históricos o visiones proféticas, y muchos circularon como manuscritos independientes antes de ser considerados sagrados por las comunidades cristianas. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, no existía un canon definido. Cada comunidad leía y compartía los textos que consideraba inspirados, pero no todos coincidían en cuáles eran oficiales. Algunos evangelios y cartas circulaban ampliamente, mientras que otros, que ofrecían enseñanzas o historias distintas, eran rechazados o considerados heréticos por ciertos líderes. Este proceso de selección no fue instantáneo, implicó debates, disputas y decisiones que a veces se tomaban por motivos teológicos, políticos o sociales. Los primeros concilios de la Iglesia, como el de Nicea en el año 325, marcaron hitos importantes en la definición de qué textos serían incluidos o excluidos del canon oficial. No se trataba solo de recopilar escrituras antiguas, cada decisión reflejaba la necesidad de unificar la fe, establecer autoridad doctrinal y evitar interpretaciones que pudieran dividir a las comunidades cristianas. Por eso, algunos escritos fueron cuidadosamente seleccionados, mientras que otros fueron marginados o, con el tiempo, desaparecieron de las versiones populares de la Biblia. A esto se suma la cuestión de la traducción. Los textos originales no eran uniformes, estaban plagados de diferencias entre manuscritos, errores de copiado, y cambios intencionales o accidentales. Traductores a lo largo de los siglos tuvieron que decidir cómo expresar ciertas ideas, a veces interpretando o adaptando palabras según su comprensión teológica. Esto abrió la puerta a que ciertos versículos fueran modificados, suavizados o incluso eliminados, dependiendo de la corriente doctrinal dominante en la época. Por eso, cuando hablamos de un versículo que desapareció, no se trata únicamente de un error de imprenta o de un accidente casual. Detrás hay siglos de historia, decisiones humanas, debates entre teólogos y líderes eclesiásticos, y la compleja interacción entre fe, poder y política. Cada manuscrito antiguo, cada traducción y cada edición nos deja pistas sobre que se consideraba esencial para la enseñanza cristiana y que se decidió dejar fuera, a veces para proteger doctrinas, otras veces para evitar interpretaciones que pudieran ser incómodas o polémicas. Este contexto histórico nos ayuda a comprender que la Biblia, tal como la tenemos hoy, es el resultado de un proceso dinámico y humano, no un texto estático, sino una obra viva que ha sido moldeada, interpretada y filtrada durante siglos. Y es en este entramado donde surge el misterio del versículo perdido, un fragmento que, aunque oculto, sigue dejando huellas en los manuscritos antiguos y en las historias que circularon antes de que se estableciera el canon oficial. Entender estas raíces nos permite acercarnos a los textos sagrados con una mirada más profunda, consciente de que detrás de cada palabra hay historia, debate, a veces, secretos que pocos conocen. Tras entender cómo se compiló y tradujo la Biblia, podemos adentrarnos en el misterio central, el versículo que, según varios estudiosos, fue eliminado o censurado. No hablamos de un detalle menor, sino de un pasaje que podría cambiar la interpretación de ciertos textos y que aparece en algunos manuscritos antiguos y evangelios apócrifos que no llegaron al canon oficial. El versículo en cuestión se encuentra en ciertas versiones antiguas de los evangelios, aunque no está presente en la mayoría de las Biblias modernas, aparece citado en escritos tempranos y en traducciones griegas y latinas de siglos pasados. Su contenido es sorprendente, sugiere una enseñanza de Jesús que difiere de la narrativa habitual y que, de haberse mantenido, habría provocado un debate teológico significativo. Algunos fragmentos indican que se trataba de un consejo directo sobre la relación entre el poder, la fe y la responsabilidad personal, una enseñanza que, de ser interpretada literalmente, podría haber cuestionado estructuras religiosas ya establecidas. Historiadores y estudiosos de la Biblia señalan que este versículo desapareció gradualmente de los textos utilizados en la liturgia y en las copias oficiales. No fue eliminado de un día para otro, sino que, a lo largo de los siglos,
dejó de aparecer en manuscritos clave y fue reemplazado por otras versiones más neutrales o doctrinalmente alineadas. La evidencia proviene de comparaciones entre manuscritos bizantinos, coptos y siríacos, que muestran variaciones en las palabras, omisiones y agregados que indican un proceso deliberado de filtrado. El hecho de que el versículo haya sido eliminado o censurado no es sorprendente si consideramos el contexto histórico que vimos antes. Las primeras comunidades cristianas estaban profundamente divididas sobre qué textos debían considerarse inspirados y cuáles podían ser peligrosos para la unidad de la fe. Un versículo que pudiera ser interpretado como una crítica al poder religioso o que sugiriera un camino diferente al enseñado oficialmente tenía altas probabilidades de ser apartado, incluso si eso significaba ocultar parte de la enseñanza original. Algunos estudiosos sugieren que la desaparición de este versículo no solo fue una cuestión de censura, sino también de interpretación. En ciertos contextos, mantener el versículo habría puesto en riesgo la autoridad de la Iglesia o habría complicado la enseñanza tradicional. Por eso, su exclusión fue gradual, y al mismo tiempo, silenciosa. En los libros de estudio y en las traducciones oficiales simplemente dejó de mencionarse, mientras que los manuscritos menos conocidos continuaron preservándolo de manera clandestina. Lo más intrigante es que, aunque el versículo ya no aparece en la mayoría de las Biblias actuales, sus ecos persisten. Fragmentos y referencias indirectas aparecen en comentarios patrísticos, en cartas de los primeros líderes de la Iglesia y en textos apócrifos que sobrevivieron gracias a copias escondidas. Esto sugiere que, aunque alguien haya querido borrarlo, el mensaje nunca desapareció por completo, permaneció, latente, esperando a ser descubierto por aquellos que estudian los misterios bíblicos y las oraciones poderosas con atención. Este versículo eliminado no solo nos habla de historia o de censura, nos invita a cuestionar y a profundizar en el estudio de la fe, recordándonos que la Biblia es un libro vivo, lleno de secretos, debates y decisiones humanas. Cada palabra, cada omisión y cada cambio refleja siglos de interpretación, de poder, de temor y de reverencia. Y es precisamente ese misterio, ese espacio entre lo dicho y lo oculto, lo que hace que explorar la Biblia y sus manuscritos antiguos siga siendo una aventura fascinante, y en muchos sentidos, un camino espiritual lleno de descubrimientos inesperados. Ahora que conocemos el versículo y su contexto, la pregunta inevitable es, ¿por qué alguien habría querido eliminarlo? Las razones son múltiples, y todas reflejan la complejidad de los primeros siglos del cristianismo, donde la fe, la política y la autoridad eclesiástica estaban entrelazadas de manera indisoluble. En primer lugar, existen motivos doctrinales. Este versículo contenía enseñanzas que, según algunos estudiosos, podrían haber desafiado interpretaciones predominantes sobre la naturaleza de Jesús y la relación del hombre con Dios. Por ejemplo, sugería un enfoque más directo y personal de la fe, que no dependía de intermediarios ni de la jerarquía religiosa. Para líderes eclesiásticos preocupados por mantener la uniformidad doctrinal, un mensaje así podía ser visto como peligroso. Abría la puerta a interpretaciones individuales que podían contradecir enseñanzas oficiales o cuestionar la autoridad de la Iglesia. Algunos teólogos de la época discutieron en sus cartas y comentarios que ciertos textos debían ser preservados con cuidado, lo que en la práctica significaba que pasajes problemáticos eran omitidos o suavizados en las copias oficiales. En segundo lugar, existían razones políticas. La consolidación del poder de la Iglesia no solo dependía de la fe de los creyentes, sino también de su obediencia y de la unidad de la comunidad. Un versículo que sugería independencia espiritual o cuestionaba jerarquías podía ser interpretado como una amenaza al control centralizado. Durante los concilios, como los de Nicea y Constantinopla, se debatió ampliamente qué textos debían formar parte del canon oficial y cuáles eran inseguros para la cohesión de la fe. Documentos históricos muestran cómo ciertos manuscritos fueron rechazados o relegados precisamente porque su contenido podía inspirar disidencia o debates incómodos entre los fieles. Otro factor es el miedo a interpretaciones controvertidas. Los primeros siglos del cristianismo fueron un periodo de intensa discusión teológica. Cada palabra, cada frase podía ser interpretada de múltiples maneras. Algunos textos fueron eliminados porque podían dar lugar a herejías, como entendían los líderes de la época. Manuscritos apócrifos y cartas patrísticas reflejan debates en los que se advertía que ciertos versículos podían ser malinterpretados, confundiendo a los fieles y debilitando la autoridad de los que dictaban la doctrina oficial. En este sentido, el versículo desaparecido no fue eliminado por falta de valor, sino por su potencial disruptivo. Historiadores modernos, al estudiar estos procesos, encuentran evidencia en los manuscritos más antiguos, en las diferencias entre las versiones griega, latina y copta, y en los comentarios de teólogos como Eusebio y Jerónimo.
Ellos documentan explícitamente que algunas omisiones no eran accidentales, eran decisiones conscientes para proteger la unidad de la fe y asegurar que las enseñanzas principales prevalecieran. Además, el hecho de que el versículo siga apareciendo en ciertos manuscritos marginales o en traducciones menos conocidas indica que nunca fue completamente olvidado, solo silenciado de manera estratégica. Todo esto nos muestra que la eliminación de este versículo fue más que una simple edición, fue una combinación de estrategia doctrinal, control político y prevención de interpretaciones conflictivas. Cada omisión refleja un cálculo consciente de lo que podía considerarse seguro o peligroso para la comunidad cristiana, y revela hasta qué punto la transmisión de la palabra de Dios fue moldeada por la humanidad, por líderes preocupados por la unidad, por teólogos temerosos de la herejía y por traductores que debían equilibrar fidelidad y prudencia. En definitiva, conocer estas razones nos ayuda a entender que la Biblia que hoy leemos no es solo un libro sagrado, sino también un testimonio histórico de debates intensos, decisiones humanas y misterios que, aunque ocultos, siguen susurrando a quienes buscan descubrirlos. El versículo perdido es un recordatorio de que, detrás de cada palabra y cada omisión, existe una historia de poder, fe y controversia que merece ser explorada con atención y reverencia. Al final, este versículo eliminado nos recuerda que la fe no es solo aceptar lo que se nos da, sino también buscar la verdad, cuestionar y profundizar en lo que leemos. Cada palabra de la Biblia, cada manuscrito antiguo y cada omisión nos habla de decisiones humanas, de misterios escondidos y de secretos que aún esperan ser descubiertos. Reflexionar sobre esto nos invita a mirar nuestra fe con ojos más abiertos, a valorar la historia detrás de las Escrituras y a reconocer que la búsqueda de la verdad es un camino activo y personal. Si este misterio te ha sorprendido tanto como a nosotros, no te quedes con la duda, investiga, comenta y comparte tu opinión. ¿Qué piensas sobre este versículo eliminado? ¿Crees que podría cambiar nuestra forma de entender ciertos pasajes? Déjalo en los comentarios, comparte este vídeo con quienes aman los misterios bíblicos y no olvides suscribirte y darle like para seguir explorando juntos oraciones poderosas, secretos y enigmas del cristianismo. Tu curiosidad es la que mantiene viva la búsqueda de la verdad.